Bueno, entonces este va a ser n de x. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que vamos a utilizar la función m y la vamos a derivar con respecto a x, con respecto a y. Y la función m va a ser x más 2, perdón, 2y cuadrado de x, y esta va a ser n, que va a ser xy de y. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es derivar todo con respecto a x, con respecto a y en m y x con respecto a n. Entonces, la derivada de x con respecto a y, recuerden que la primera, esta x se va a comportar como una constante porque no tiene nada que ver con lo que estamos, con la variable con que se está derivando, entonces va a ser 0. Y la derivada de 2y cuadrada va a ser igual a 4y. Así nos quedaría la primera. Y ahora haríamos la derivada de n con respecto a x, entonces x va a pasar igual como si fuera una constante, y x va a ser la derivada de x, que va a ser 1, y y, que es en este caso la constante o lo que está acompañando a la función, va a pasar igual. Entonces la derivada nos va a quedar y. Estas son las derivadas. A ver, vamos a ponerlo de este lado. Como nos damos cuenta, m de x y n de y son diferentes. En este caso, m de y nos dio 4y y n de x, bueno, y. Entonces podemos mencionar que esas dos funciones son diferentes. Entonces no hay una igualdad. Para poder nosotros realizar este método, tenemos que utilizar un factor de integración. ¿Qué es lo que nos queremos decir? Tenemos que agregarle un factor a la ecuación diferencial original para que cuando tratemos de verificar si es una ecuación diferencial exacta, nos pueda dar pues igual, ¿no? Exacta. Tenemos que buscar entonces, bueno, se me olvidó poner. Este tema se llama factor de integración. Estamos viendo todavía lo de las ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, para encontrar el factor de integración tenemos que ocupar estas fórmulas. Esto quiere decir que P de X va a ser el nuevo, bueno, el factor de integración que vamos a ocupar, y vamos a utilizarlo con respecto a X. O sea, vamos a tratar de buscar realizar una solución a la ecuación diferencial utilizando este método, y que nos debe dar un factor con respecto a X. Es decir, que si utilizamos esta fórmula y dándole valores de toda esta ecuación diferencial original, nos tendría que dar un valor con respecto a X. Si no nos los da, no podemos utilizarlo. En dado caso, bueno, está la otra parte, también podemos utilizarlo con un valor con respecto a Y, y nos tendría que dar pues algo que esté con respecto a Y, o que tenga variables y ya se puede utilizar para darle el factor de integración a la ecuación original. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo de las dos maneras, con Y y con X. A ver si nos da. Ok, entonces nos quiere decir que para encontrar P de X tenemos que utilizar esta fórmula, que es my menos nx es igual, no, perdón, sobre n. Entonces, ya sé lo que voy a hacer. Ok, entonces vamos a sustituir los valores
Ok, m de y va a ser esta parte que nos dio, ¿no? El resultado de cuando verificamos si la ecuación diferencial es exacta. Entonces, m de y va a ser 4y, perdón, 4y menos n de x, que n de x va a ser la parte de la ecuación diferencial, bueno, de n, cuando buscamos subparciales con respecto a x. Entonces, va a ser y abajo vamos a ponerle el valor de n. Y n, como ya lo dijimos en la ecuación diferencial original, separamos las variables, ¿no? M va a ser esta parte, que es x más 2y al cuadrado de x, todo con respecto a de x, y n va a ser xy de y, todo con respecto a y. Entonces vamos a poner la n, que va a ser xy, y realizamos esta ecuación, ¿no? La parte de arriba es una suma algebraica, bueno, una suma, una diferencia. Entonces nos va a quedar, eh, ok, aquí es 4y menos y, nos va a quedar, ¿dónde está? 3y. Y la parte de abajo nos va a quedar xy. Como vemos en la parte de arriba tenemos una y en la parte del numerador y en la parte del denominador también hay otra y, entonces las podemos cancelar. Y solamente nos quedaría, vamos a ver, 3 de x. Vamos a ponerle el cancel. Aquí para que no haya problemas. Ok, vamos a poner el control C, control V, donde nos quiere decir que cancelamos las y. Entonces, en esta parte vemos que sí nos dio un valor o un factor de integración con respecto a x, que en este caso sería 3 de x, ¿no? Todo está con respecto a x. Ya como tenemos este valor, no podríamos hacer el otro, pero si quieren vamos a hacerlo para ver qué nos da. Si nos da algo con respecto a y, en el segundo, factor de integración. Entonces, vamos a realizar la operación para ver si nos da un factor de integración diferente al que nos dio arriba. Entonces sería n de x, que va a ser y, menos m de y, que va a ser 4y, y todo con respecto a xy. Entonces, hacemos la diferencia que está en la parte de arriba, en el numerador, que sería menos 3y, y en la parte de abajo sería xy, y nos va a quedar menos 3 sobre x, porque cancelamos las y, entonces aquí no nos dio un valor con respecto a y, nos dio solamente con respecto a x, entonces podemos ocupar el que está en la parte de la x. Entonces, ya podemos decir que este 3 de x va a ser el factor de integración. Para, Dios, para realizar esta operación, encontrar el factor de integración, vamos a utilizar una fórmula donde vamos a sustituir este factor que nos dio y digo este valor, y vamos a ponerlo en la nueva fórmula. Y la fórmula es, ¿dónde está? Insertar ecuación. Ok, es insertar ecuación. Va a ser f de x es igual a el exponencial o e
de la integral. De la integral de p de x. Con respecto a x. Obviamente ahorita lo estamos haciendo con respecto a x porque nos dio algo que está con x, pero si nos hubiera dado algo con respecto a y, hubiéramos utilizado el p de y con respecto a dy. Eso es eso es por obviedad, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es darle, bueno, sustituir los valores en p de x y ver que nos dé el nuevo factor de integración. Entonces sería, es igual a, vamos a copiarlo. La integral de p de x y p de x va a ser 3 de x. Ahora, para hacer esta integral, lo que tenemos que hacer es, perdón, lo que tenemos que hacer es sacar el 3. El 3 es una constante o es un número, entonces no tiene que ver con el valor de integración. Y recuerden que cuando estemos integrando, podemos sacar todo lo que no tenga que ver con la ecuación, digo, con la integral. Entonces nos va a dar, ok, este es un 3. Y aquí ya podemos hacer esta integral de esta manera, ¿no? La integral, digo, e de 3 de la integral de dx en x, bueno, de x sobre x. Entonces ya tenemos una nueva integral. Integramos en esta parte y nos va a dar, si tienen dudas con este tipo de integrales, tienen que repasarlos. Recuerden que la integral de dx sobre x, bueno, nos va a dar 3 de la integral de x sobre x, que nos da un logaritmo natural de x. Y así es como nos quedaría esta integral. Para esto tenemos que utilizar la ley de los logaritmos. Este 3 que está en esta parte o a la par del logaritmo natural de x, lo podemos subir como exponente de la x. Esa es una parte de las propiedades de los logaritmos. Para que, bueno, ahorita lo vamos a ver, para que la x, para que el logaritmo natural quede, bueno, solito, sin ningún acompañante, y podemos hacer otro tipo de propiedades. Ok, y nos va a quedar que es igual a, bueno, voy a ponerlo. Nos va a quedar e de logaritmo natural de x cúbica. Hay una propiedad que sí me habían escuchado antes de que, creo que se me había ido el internet. Les Sí, pido, No, no profe, sé. sí, ¿todo bien? ahorita sí hubo un momento que se cortó y ya no se escuchaba nada. Sí, bueno, me quedé aquí hasta la exponente. Vamos a eliminar el exponente del logaritmo natural y simplemente nos va a quedar, a ver, x cúbica. Vamos a darle un poquito más de prisa. A ver si se está grabando esto porque no me... Ok, entonces es x cúbica y este va a ser el nuevo factor de integración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta parte? X cúbica que nos dio aquí, este va a ser el factor de integración que vamos a tener que multiplicar por toda la ecuación original, que va a ser x más 2y y cuadrada de x. Y esto nos tiene que dar, pues, nos va a dar que la ecuación va a ser exacta, digamos. Entonces vamos a multiplicarlo. Ok, entonces sería
La primera parte se va a multiplicar por x cúbica. Ok. Esto por x cúbica. Y hasta el 0 también se tiene que multiplicar. Pero recuerden que si algo se multiplica por 0, pues también nos va a dar 0, ¿no? Entonces ya tendríamos una nueva ecuación diferencial. Donde va a ser x cúbica por x, nos va a dar X cuarta. correcto. A ver. Ay. X cuarta, ay, perdón. X cuarta más. Vamos a copiar esto. Dios mío. 2y cuadrada de x más x cúbica por xy nos va a dar x Profe, cuarta. el Dígame. 2, el 3x cúbica no multiplica el 2y cuadrada también. Es verdad, tiene razón, Darle, tiene razón. Se me pasó aquí. Nos quedaría 2x cúbica de y cuadrada, ¿no? Entonces aquí nos quedaría x cuarta de y y todo igualado a 0. Ahora vamos a utilizar esta nueva ecuación y vamos a verificar si realmente se volvió a una nueva ecuación diferencial que es exacta, que tiene valores exactos. Entonces, como ya lo habíamos hecho, a ver, permítanme. Vamos a poner esto. Como ya lo habíamos hecho, vamos a darle valores de m y de n. Se dan cuenta que pues quizás esta sea un poquito más larga de las que ya habíamos hecho. Bueno. Vamos a ver. Aquí este va a ser m. Ok. Bueno, tantito que se pone mal mi computador y tantito que... Ok. Este va a ser m. Y este va a ser n. Ok, entonces vamos a ver si realmente nos dan la ecuación diferencial exacta. Entonces es m de y Dios mío. Y n de x. Ok. Entonces vamos a sustituir en m. Nos va a dar que m va a ser x cuarta. Bueno, toda esta función. Y vamos a ver si nos da la ecuación diferencial. Digo, si es exacta. Y n de x va a ser todo esto que está acá. Control C. Control V. Okay. Entonces vamos a derivar. La derivada de x cuarta con respecto a y, recuerden que este es x y estamos derivando con respecto a y, entonces nos va a dar 0. La derivada de 2x cúbica de y cuadrada
La x cúbica no la vamos a derivar, simplemente se va a quedar igual. Solamente vamos a derivar y cuadrada. Entonces la derivada de y cuadrada nos va a dar 2y y el 2 ya lo teníamos acá, entonces va a ser, ok, nos va a quedar nos va a quedar 4y, 4x cúbica no puede ser. No. Ok, 4x cúbica de y. Y en la n de x va a ser, perdón, aquí me faltó un igual. Ok, vamos a derivar esto con respecto a x. Entonces sería n de x es igual a x cuarta de y este x cuarta simplemente lo vamos a derivar y nos va a dar 4x cúbica de y. Entonces ya vimos que en esta ecuación y el factor de integración que hicimos o que buscamos, donde multiplicamos, bueno, vamos a ponerle aquí de otro color para que nos demos cuenta. Este nuevo factor de integración que va a ser x cúbica, que multiplicamos por la ecuación diferencial, al realizarlo sí nos dio una ecuación diferencial exacta, o por lo menos hay una igualdad, ¿no? Entonces vemos que sí hay un... No sé qué le pasa a mi internet, les pido una disculpa, en serio. Está saliendo mucho. Entonces era este por este. Entonces, entonces sí nos dio una igualdad de m de y es igual a n de x. Y ya vimos que esto es una ecuación diferencial exacta. Lo que procedería o lo que seguiría es pues realizar la ecuación diferencial exacta, ¿no? Buscar un factor, tendríamos que integrar con una primera ecuación, por ejemplo la m de x, la vamos a integrar todo con respecto a x y después lo vamos a sacar su derivada parcial con respecto a y de ahí nos va a dar una g de y. O sea, todo lo que hicimos con las ecuaciones diferenciales exactas pasadas. Ya pudimos con el factor de integración que nos diera que sea una integral exacta. Perdonen, ¿qué está pasando? Bueno, antes de que termine. Ok, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Vamos, profe, sí, bueno, lo estamos viendo. vamos a ver si podemos por lo menos terminar ese ejercicio. Esta es la rúbrica que les había dado un principio, que era el examen parcial, examen final, sesiones, proyecto final, trabajo de investigación y reporte de soluciones de ecuaciones. No vamos a poder ver todos los rubros, por ejemplo, las sesiones expositivas u otra cosa. El examen parcial lo acabamos de hacer, el final va a ser la siguiente semana. En las sesiones expositivas, ¿qué les parece si lo ocupamos con el test que hicieron la primera vez, el primer día de clases, perdón? Ese vamos a llenar este rubro con el test que hicieron. El reporte de resoluciones de ecuaciones diferenciales, pues son todas las ecuaciones que están ustedes haciendo. Tienen que enviarlas a la plataforma y pues ya yo les califico, ¿sale? Si todavía no tienen el test, pues traten de subirlo. Veo que hay alguien faltaba, no me acuerdo quién, pero
traten de resolver ese. Creo que soy yo. No lo he enviado. Pero ya lo tengo listo. Ya se lo voy a enviar en Bueno, estos días. envíenlo ahí. Y el trabajo final, bueno, el trabajo de investigación, les voy a enviar unas ecuaciones diferenciales que son con ¿cómo se dice? Bueno, son casos, por ejemplo, de ingeniería química o otro tipo de ingeniería, donde ustedes tienen que buscar ecuaciones diferenciales. Al principio las van a ver muy complejas o muy difíciles. Les sugiero que busquen en internet ahí cómo resolver esos casos. No son complicadas. Al principio cuando las vean van a decir sí, está algo pesado, pero les sugiero que pues que se apoyen en internet, ahí deben de estar. Entonces ese va a ser el trabajo de investigación y en el proyecto final, que son el otro 20%, ¿qué les parece si ese lo sumamos con el reporte de resoluciones? O sea, con las ecuaciones que vayan ustedes a hacer. Sale, para que sean en vez de 10%, vayan a ser 30%. O sea, si ustedes me entregan todas las ecuaciones que les dejé, van a tener ese 30%, ¿sale? Y así como que, así que, Ok, Ok, profe. sí, está ok. bien. Entonces, este va a ser con el test. Este va a ser con el reporte de resoluciones de ecuaciones. Y el trabajo de investigación va a ser bueno, el de casos, ¿no? Son como 2 o 3 casos les voy a dejar para que tampoco sea tan pesado. Espero hoy o mañana, ya más tardar mañana, enviarle ese trabajo de investigación. Les digo, no son muy complicados. Les sugiero que se apoyen en internet. Yo he visto que sí están ahí en internet, si no los pueden hacer. Y ya. Y ya así sería como se calificaría todo lo demás. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Todo bien. Ok, Todo bien. entonces vamos a terminar esa ecuación, a ver si nos da tiempo. Vamos a recapitular. Ok, el tema se llama factor de integración. Estábamos viendo la clase anterior acerca de las ecuaciones diferenciales exactas, donde nosotros teníamos que derivar parcialmente por sus opuestos o como una forma cruzada, ¿no? Este que está en dx lo derivamos con respecto a y este que está en dy lo derivamos con respecto a x. Entonces, si lo derivamos nos tendría que haber dado pues exactamente lo mismo, un resultado. En este caso nos dimos cuenta que nos dio un 4y y una y, entonces no es una ecuación diferencial exacta. Para eso tendremos que buscar un factor de integración. Ocupamos esta fórmula que es p de x de m, bueno, que es igual a my menos n de x en n, que utilizando esto nos tendría que dar un factor de integración o un factor que obviamente lo vamos a integrar y de ahí nos daría este factor que multiplicándolo nos daría la ecuación diferencial exacta. Así hicimos, bueno, lo hicimos primero con respecto a x y después con respecto a y. Y el valor que nos debería dar debería ser con respecto a la x. Por ejemplo, en este caso que es p de x, tiene que darnos un valor que tenga x. En este caso que es p de y, tendría que habernos dado un valor con respecto a y, entonces pues no nos dio. Utilizamos el de x y de aquí ya pues cambiamos esto, ¿no? Este es el factor de integración que es e de la integral de p de x, que es p de x que es, que es 3 de x. Lo integramos de esta manera, nos dio e de 3 del logaritmo natural de x. Utilizamos las propiedades de los logaritmos donde el 3 lo pusimos arriba del x como exponente y lo único que hicimos es eliminar el logaritmo y el exponencial, que es una propiedad también que se puede hacer y solamente nos dio x cúbica. Y este x cúbico lo multiplicamos con la ecuación diferencial original y al hacerlo pues nos dio que sí se volvió exacta. Ahora lo que tendríamos que hacer es pues buscar la solución general, ¿no? De la ecuación diferencial para terminar este ejercicio.